Y ahora vamos a abrir el turno para intervenciones. Pueden hacer preguntas, comentarios y todas las aportaciones que quieran al debate. Marciano me ha pedido unos minutitos para contestar algunas de las cosas que ha dicho Marisol. Como Marisol ha tenido la ventaja de hablar segunda, le voy a dar 3 minutitos a Marciano para que le responda y luego abriré el turno de preguntas. No llega más, ¿no? Bueno, este quizás, ¿no? Sí. Gracias. Bien, yo creo que bueno, como no puede ser de otra manera, hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y algunas en las que estamos totalmente de desacuerdo, ¿no? Y yo creo que el quid de la cuestión lo señalé yo cuando puse la diapositiva con el médico, el laboratorio y la señora. Es decir, no hay ningún razonamiento que justifique que un incentivo sobre la persona que no toma decisiones, un incentivo negativo sobre la persona que no tenga decisiones, vaya a tener algún tipo de efecto beneficioso sobre el funcionamiento del sistema. Esto tiene que estar claro. Es decir, esa persona, cuando yo hago una receta, el que hago la receta soy yo que soy el médico. Y esa receta es la que financia la seguridad social. El ciudadano que no toma ninguna decisión sobre el contenido de mi receta, el hecho de que pague más o menos cantidad sobre eso no va a mejorar la eficacia de la prestación en ningún caso. Estoy penalizando a alguien que no tiene capacidad de decidir por unas decisiones que tomo yo y que, evidentemente, como ya he señalado, en algunos casos, en mi caso seguro que más de una vez, son equivocadas, y en el conjunto del sistema sanitario muchas veces son equivocadas. Entonces estamos penalizando al que no tiene la culpa porque es el más fácil de penalizar, porque no penalizamos a los otros grupos, ¿no? Entonces yo creo que este es un problema, pero yo eso sí que creo que es un problema ideológico, ¿no? O técnico, como lo queramos llamar, porque los problemas técnicos y los ideológicos se confunden, ¿no? Es decir, cuando uno tiene fe en que los copagos son buenos, pues argumenta alrededor de que tienen que ser buenos, y cuando uno cree o tiene fe de que son malos, argumenta alrededor de que son malos. Y yo creo que esa es una diferencia que está clara. Y luego dos cuestiones concretas. Es decir, que los médicos de urgencias, yo como pediatra he hecho muchísimas urgencias, claro, que los médicos de urgencia quieren que se pongan copagos, pues no parece nada raro, ¿no? Es decir, los médicos de urgencias de este país reciben una presión asistencial muy grande y lógicamente entienden que este puede ser un motivo, una fórmula de que haya una disminución en esa presión asistencial, y es razonable que vean esa salida como pueden, como también, si se les diese la opción, a lo mejor planteaban que en lugar de haber un equipo de 10 médicos que cubren las guardias, hubiese un equipo de 30, ¿no? O sea, que es evidente, ¿no? Es decir, lo que están optando es por disminuir su carga de trabajo, lo cual es razonablemente, ¿no? Normal. Bueno, imaginen cualquier otro colectivo al que le preguntan sobre su sueldo y la demanda y la presión que reciben, lo que van a opinar, ¿no? Ya se sabe que lo paguen los usuarios del servicio. Yo creo que esto parece relativamente lógico. Y luego, hombre, a mí el pensionista millonario pues me parece un poco exagerado, ¿no? De todas maneras, si hay un pensionista millonario, conviene recordar que acabamos hace muy recientemente de quitar el impuesto de patrimonio. El pensionista millonario lo que hay que poner es el impuesto de patrimonio, que pague sus impuestos y ya está, contribuirá al mantenimiento del sistema como los demás, ¿no? Para atacar al pensionista millonario, que es 1 o 2 o 100, no habrá muchos más en el mundo, en el país, pues vamos a perjudicar a los cientos de miles que son pensionistas y que no son millonarios, cuando tenemos un mecanismo que ha estado funcionando en este país durante mucho tiempo y que lo acabamos de suprimir, por el cual este pensionista millonario se permite no pagar unos impuestos que antes pagaba. Entonces yo creo que estas cosas hay que pensar, de mi punto de vista, ¿no? el conjunto del sistema. Y yo creo que otra cosa que yo quería comentar, ella ya lo ha dejado de decir, es decir, el tema de Muface no se puede equiparar con el resto de los pensionistas. El colectivo de personas de Mufaces es un colectivo con mayor nivel económico globalmente y con mayor nivel social y cultural, y por lo tanto
también, como está muy bien demostrado, con mucha menos carga de enfermedad que el resto de la población. Es decir, está claro que los catedráticos o los jefes de sección de pediatría, nuestras probabilidades de tener una enfermedad es mucho menor que el peón de albañil, ¿no? Yo creo que son dos grupos distintos, y entonces hay que tener cuidado. Y yo, una cosa que estoy totalmente de acuerdo con ella es que probablemente, y de alguna forma creo que lo he planteado, ¿no?, habría que eliminar la diferenciación entre el copago de pensionistas y no pensionistas, y lo que habría que establecer, es decir, y yo creo que ella también lo ha contado muy bien, pero claro, hay que ser consecuentes con ello. Es decir, el copago no tiene sentido en aquella... Es decir, el copago tenía que ser medicamentos que son eficaces, claramente eficaces, que están bien establecidos, que no pague nadie. Medicamentos cuya utilidad es... Y creo que algún país de Europa, en vez de que era Irlanda, ¿no?, tenía un sistema de tramos de copago en relación con la utilidad. Pues a lo mejor ese sistema es más racional, ¿no? Pero claro, también tenemos que ser conscientes de que tenemos una situación de crisis económica en la que cualquier movimiento puede penalizar de una manera muy importante a un grupo de población muy desfavorecido, ¿eh? Vamos, vayan a las 10 de la noche a la salida de los grandes centros comerciales y encontrarán cientos de personas hurgando en la basura para recoger alimentos caducados que se están desechando, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? No es una tontería, es una realidad, y yo, si quieren, les acompaño a verlo. Si alguien tiene duda, ¿eh?, porque esto pasa todos los días en Madrid, en Barcelona, en todas las ciudades españolas. Esa gente está en el filo de... ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a... ¿Te aguantas un poquito si tienes una respuesta? Voy a abrir el turno de preguntas a la sala. Ahí tenía una primera demanda de preguntas. Más que una pregunta, es un comentario, concretamente respecto a Cataluña. En qué contexto y hacia dónde nos dirige una mentalidad donde el copago no es más que la punta del iceberg de una visión de la sostenibilidad del sistema. Y por eso quisiera dar dos datos respecto a un vecino, Francia, que han pasado por encima de una forma más o menos panorámica, pero que creo que es un paradigma de hacia dónde nos dirigimos, y por lo tanto el estudio de las consecuencias del copago allí, que tiene otro nombre, que es el reembolso de las atenciones sanitarias, tiene una antigüedad de prácticamente todo lo que es el sistema moderno de provisión de sanidad. En Francia el sistema de financiación es muy distinto al de aquí, pero el de la provisión cada día, Cataluña se parece más a lo francés, en donde la provisión de un momento determinado de nuestras leyes se hacía de forma diversa, y cualquier industrial financiero, médico, farmacéutico podía proveer al Estado. En estos momentos lo que pasa en Francia es que ese reembolsement, que no es más que un copago a todos los niveles, está llevando al país en los últimos 10 años a, primero, una inversión del PIB altísimo respecto a España, por ejemplo, y Cataluña, que hace que es un país muy endeudado, tiene una deuda pública en referente a sanidad muy alto, que gastan del 12 al 13% del PIB, cuando aquí en España es casi la mitad, Cataluña, y al mismo tiempo un nivel de eficiencia o de eficacia en la atención sanitaria que deja mucho que desear. Por ejemplo, en el sistema de libertad que han elegido junto con Fraternidad y Igualdad en Francia, de libertad de elección de provisión de médico y de centro sanitario, está llevando a un sistema en el que un estudio publicado en 2006-2007, el 90% de los pacientes que iban al médico de familia, al médecin ville, salía con una receta medicamentosa, frente a un 45% en los pacientes que visitaban a un médico de cabecera en Holanda, siendo el sistema distinto. En Francia tienen el nivel de infecciones nosocomiales más alto de toda la Europa de los 15 y una mortalidad por mala práctica grave sector, digamos, sanitario, porque luego hay mala práctica administrativa, etcétera, de los más altos de la Europa de los 15. Estudio que se puede comparar con algunos países, pero no con España, porque este estudio no se ha realizado. O
sea que, estudiada la eficacia de un sistema donde hay la libertad de elegir cualquier proveedor, que es un poco a lo que nos dirige nuestro sistema en Cataluña, que ya tenemos el sistema de las 3 listas de espera, donde un paciente, cuando llega a una clínica determinada, puede ser atendido por el seguro, por la mutua o, naturalmente, los hospitales con concierto o algunos hospitales como Clínico, que han abierto un espacio de privado en el interior, pueden elegir cualquiera de las 3 vías. Naturalmente, en ese momento se establece un copago. Si la persona no quiere esperar 3 meses para una atención que se le puede dar a través de la mutua en 3 semanas o en 3 días, naturalmente pagará de su bolsillo lo que haga falta. Eso es lo que llevó a Francia a tener uno de los sistemas menos eficientes, cuando en los años 90 era considerada por la misma Organización Mundial de la Salud de los más eficientes. Por lo tanto, yo insistiría en que, en lo expresado por la profesora de cómo contribuir a la sostenibilidad del sistema a través de la culturalización de los pacientes, es un criterio de buena madre de familia, pero que delante de otro elemento que interviene, que es el buen sentido común, que es el virus mutagénico que los sistemas financieros están introducidos en sanidad, más aún cuando cada vez más se establece un concierto o una buena relación o una oportunidad, una confluencia de oportunidades, como decía la consejera Geli, entre lo público y lo privado, nos lleva cada vez más a que interviene muy directamente esa especulación financiera sobre el criterio del buen padre de familia o de la madre de familia en este caso. Gracias. ¿Quieres comentar algo? No, muchísimas gracias. Él ya ha dicho que era un comentario, no era una pregunta. Muchas gracias.